Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a Junta Médica. Ya lo habíamos anunciado el día de ayer. Nuestro tema del día es el sarampión y la varicela. Recuerden que hay un nuevo brote de sarampión después de que esta enfermedad ya había sido erradicada. Vuelve nuevamente aquí al Perú después de 17 años. Así que vamos a hablar con mucho detalle sobre este tema y sobre todo cómo podemos prevenir estas enfermedades. Arrancamos Junta Médica. Atención, puntos importantes que ustedes, los que nos están viendo, deben saber sobre la varicela y el sarampión. Son enfermedades agudas infectocontagiosas que se presentan con pequeñas erupciones en la piel, pero hay bastantes diferencias. Luego las vamos a explicar. Y bueno, eso ya ¿no? a colación de lo que venía diciendo, aunque tienden a confundirse, son causadas por virus completamente diferentes. Vamos a presentar a los doctores que nos acompañan el día de hoy en Junta Médica. Una calurosa bienvenida a la pediatra Wilda Silva, quien también es miembro del Comité de Expertos de Inmunización del Ministerio de Salud. Bienvenida al programa. Buenos y días. Por otro lado, al ginecólogo Enrique Guevara, director del Centro Nacional Materno Perinatal. Muy importante también su presencia aquí, doctor, porque vamos a hablar sobre las gestantes. Así es. Muy bien. Exacto. El día de ayer ya les había estado diciendo que podían mandarnos sus consultas, así que les vuelvo a repetir el número telefónico para que se puedan comunicar con la Junta Médica. Es el 619-0670 y también a través de las redes sociales tenemos una página en Facebook y una página en Twitter, así que esperamos todas sus consultas. Doctores, un nuevo rebrote de sarampión, ¿no? Hay una alerta sanitaria ahora mismo en los hospitales del Perú. Se dice que ya han estado vacunando alrededor de 400 niños, también lo han hecho en Puno, ¿no? Porque la persona que ha sido infectada con el virus del sarampión, al parecer contrajo la enfermedad en Puno y ahora se encuentra aquí en Lima, en el Callao. Así es, efectivamente, después de haber considerado que el sarampión ya había sido controlado desde el año 2000, en el Perú no habíamos tenido brotes nativos. Los casos que habíamos tenido, todos han sido importados hasta el momento. Entonces, por eso es que en este momento prácticamente se ha acercado, yo creo que la actitud del Ministerio de Salud ha sido la adecuada. Se ha hecho un cerco al caso, se ha identificado desde la fuente donde ha ocurrido el contagio, se ha procedido a la vacunación de los contactos, igual tanto en Puno como en el Callao, que es lo apropiado, ¿no? Así es, ¿no? Porque esta persona está aislada en su domicilio en este momento. Sí, efectivamente, como dice la doctora, ya son 17 años que no teníamos el sarampión acá. En el Instituto Nacional Materno Perinatal tenemos un promedio de 20.000 gestantes aproximadamente que dan su parto anualmente y no hemos tenido ningún caso reportado en estos 17 años. Pero ahora hay que tener mucho cuidado con esto. ¿No? Y hay que tener en cuenta también que muchos padres pueden pensar que no es necesaria la vacunación porque esta enfermedad pues ya no existía en nuestro país. No, eso es un error que nosotros debemos difundir entre la población. Es cierto que en el Perú habíamos logrado el control y prácticamente la erradicación del virus de sarampión desde el año 2000, pero sin embargo tenemos países en el mundo que todavía tienen sarampión. Y ahora con la globalización y los viajes internacionales que son tan frecuentes y tan comunes, entonces no estamos exentos a que vengan personas infectadas o que un peruano viaje, se contagie con el virus, llegue en periodo de incubación, ya acá el brote y contagie, ¿no? Por eso es que es necesario mantener la vacunación hasta que desaparezca en el mundo, ¿no? Todos los niños deben ser vacunados contra el sarampión al año de edad. Claro, ¿no? Porque, como les decía, hay una especie de tendencia, ¿no?, de algunos padres de familia que se oponen, ¿no?, a la vacunación y simplemente deciden que sus hijos no se vacunan, ¿no?, de ninguna enfermedad. ¿No? En el caso de las gestantes, imagínese usted que una gestante contrae sarampión, ¿cómo sería la actuación de ustedes? Sí, esto es una situación muy peligrosa porque las gestantes son una población vulnerable y que lamentablemente acá afectan a dos personas, a la gestante, pero también al feto.
Y entonces depende mucho en qué momento se produce la infección por el sarampión. Por eso que es importante tomar todas las medidas en este momento para que ninguna gestante pueda estar en contacto con una persona sospechosa de sarampión. Si se da en el primer trimestre del embarazo una infección por sarampión, la mujer está con sarampión, que sería raro, como le digo, nunca hemos visto en 17 años, pero si se diera el caso, la posibilidad de un aborto o un parto prematuro es muy frecuente. O la otra posibilidad es que le dé el sarampión al final del embarazo. Y eso también podría traer consecuencias muy graves porque el recién nacido probablemente va a salir con un problema de sarampión neonatal, que tampoco no hemos visto nosotros, no hemos tenido oportunidad de ver, porque como dice muy bien la doctora, prácticamente fue erradicada esta enfermedad. Pero hay que extremar todas las medidas y sobre todo tratar de detectar esos casos sospechosos que tengan alguna erupción y fiebre. Doctores, pero ahí estamos hablando, ¿no?, del sarampión, pero si nos referimos a la varicela, hace poco también hemos visto casos, ¿no?, que ha habido, ¿no?, pacientes que han contraído la varicela, estos niños que lamentablemente fallecieron, no por la varicela en sí, ¿no?, sino por otros factores, ¿no?, que, bueno, trajeron a consecuencia, ¿no?, una serie de problemas, ¿no?, ya sea respiratorios, pulmonares, etcétera, ¿no? ¿Cómo va esta vacunación de la varicela, la repartición de las vacunas? Porque en un momento costaba, pero después el Ministerio de Salud, cuando ocurrió esto, dijo, no, vamos a hacer una vacunación gratuita, ¿no? Sí, se ha iniciado recientemente porque la inclusión al Esquema Nacional de Inmunizaciones ha sido reciente. Ya estaba proyectado en realidad desde antes hacer la inclusión de la vacuna, sino que hay diferentes aspectos que hay que considerar para la inclusión definitiva de una vacuna al calendario nacional, que pasa por los aspectos económicos, logísticos, en fin, ¿no? Entonces, recientemente se ha incluido y se ha empezado con 100.000 dosis que se han repartido, sobre todo en las zonas donde se ha detectado el mayor número de casos, ¿no? Entre los que están en los primeros lugares de incidencia de sarampión, tenemos Lima, Callao, Piura, ha sido el año pasado. ¿Sarampión o varicela, doctora? Perdón, varicela. 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 Piura, La Libertad, en fin, ¿no? En eso se ha focalizado porque todavía eso va a ser progresiva, la introducción, ¿no?, hasta lograr vacunar a todos los niños. Doctor, en su campo, ¿es posible vacunar a una gestante de varicela si ella no tuvo esa enfermedad de niña? Bueno, la recomendación es que no debería ser una gestante, ¿no? Entonces, a diferencia del sarampión, sí nosotros hemos tenido oportunidad de ver gestantes con varicela, ¿no? En los pocos casos que tuvimos el año pasado, de más o menos 19.000 partos, hubieron 4 casos que se notificaron, de los cuales fueron al final del embarazo y todos los recién nacidos estuvieron bajo observación y finalmente no hicieron ningún problema. Se ha hecho el seguimiento a largo plazo y hasta ahora no tenemos ningún evento o un efecto adverso que hayan tenido como producto de esta varicela. O sea, que ¿eso qué quiere decir? Que sí, la varicela sí está presente. Exacto. Que esa diferencia del sarampión que nunca estaba. Pero ahora sí, nosotros siempre tenemos, como te digo, unas 4 o 5 mujeres al año que tienen el problema de varicela, pero que sobre todo al final del embarazo. Ahora, no podemos asegurar si muchos de los casos de aborto que hemos tenido en el instituto probablemente también puedan haberse debido como un resultado de que la mujer tuvo en algún momento una infección por varicela, que al momento que ingresó al hospital ya no tuvo, ya no tenía o había pasado la varicela, ¿no? Entonces, eso no podemos afirmar fehacientemente, pero sí hemos tenido casos de varicela y gestación. ¿No? Y ahora más que nunca cobra importancia el tema de la vacunación. Tenemos preguntas del público. Vanessa Vera, ¿las personas si adquieren varicela de adultos pueden morir? Esa es una pregunta constante, ¿no? Porque suelen decir que es mejor que te dé cuando eres niño que cuando eres ya adulto. Bueno, es cierto que a partir de la etapa de adolescencia, niños mayores de 12 años y adultos, cuando les afecta la varicela, el cuadro tiene tendencia a ser más grave, más severo, ¿no? Entre las complicaciones que pueden haber a esas edades, se dan las complicaciones más severas y por lo tanto el riesgo de muerte está presente. Sobre todo en adultos ya de edad avanzada, la tercera edad. En adultos en general y en adolescentes, cuando da varicela es un cuadro severo generalmente. Muy bien, ¿tenemos más preguntas? De momento no. Bueno, entonces seguimos conversando con la Junta Médica.
Ahí hay una Tenemos pregunta. otra pregunta. A ver, si el bebé pasa los 15 meses, ¿se puede poner la primera dosis contra la varicela? ¿Qué se debe hacer? Sí, la normativa actual dice que se van a vacunar a los niños a partir de 1 año hasta 1 año, 11 meses, 29 días y 23 horas. Entonces, está incluido. Todo el primer año de vida debe recibir actualmente la vacuna. Doctora, ¿esas son 2 dosis, 1 dosis? Una dosis. ¿Y un refuerzo? Ahora, no. ¿O solo 1 dosis? El calendario nacional actual o lo que se ha decidido es 1 dosis. Sí. ¿Y en el caso del sarampión, vacunar a todos los lo niños. mismo también? El sarampión también es 1 dosis y después ya tiene un refuerzo. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa en Junta Médica. Al volver hablamos más sobre el sarampión y la varicela. No se mueva. Ya estamos de regreso en Junta Médica. Recuerde que estamos en vivo, así que puede llamarnos al 619-0670 y también enviarnos sus consultas a través de las redes sociales. Aquí los doctores de la Junta Médica están para servirlos. Hablamos de la varicela, pero también del sarampión y ahora, papás, mucha atención porque tenemos un informe muy completo sobre la varicela. Atentos. Le salió una pequeña erupción en el cuellito, comenzó a vomitar, pensamos que era algo que le había caído mal, entonces la llevamos a la clínica, a emergencia. Mi nombre es Elizabeth Flores, tengo una hija de 1 año y ella tuvo varicela. Yo soy, de hecho, mamá primeriza y sé lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que es un tema de contagio. Pero esa misma noche, como que en la madrugada, comenzó a vomitar, que fue algo que nos asustó mucho porque nunca había vomitado así. Y le tocábamos y estaba con fiebre, le tomamos la temperatura y ya estaba como que en 39. Comencé a googlear y más o menos lo que se me pasó por la mente es debe ser algo que le han contagiado, ¿no? Busqué como que erupciones de varicela, sarampión, rubiola, como para ver a cuál se asemejaba y ahí me di cuenta que era varicela. Y llamamos a su pediatra, sacamos cita el día siguiente y él la vio y confirmó que tenía varicela. No nos recetó nada para echarle de forma tópica. Más que todo nos dijo bañenlas 2 veces al día, ¿no? Como para que no esté sudando, no esté tanto rascando y más que todo que no se infecte. Los amigos, ¿no? Las personas sí nos decían... nos dieron como que tips, ¿no? Bañarla en tilo, en agua de avena. En verdad yo lo único que hice fue como que bañarla en tilo. Por ahí también me dijeron, échale la lima, el agüita de la lima, de la fruta, la lima, para que se seque rápido. Duró el tiempo que tuvo que durar, pero la pasó súper bien. Aprox 3 semanas. Fue como que el primero de las erupciones, sí estaba con bastante malestar, como que los 3 primeros días no quería comer, ¿no? Pero de ahí, como si nada, o sea, así correteando, no, su mismo estilo de vida, pero más o menos sí, 3 semanas en lo que hubo las erupciones, se le secó y ya pasó la etapa de contagio. Entonces, yo creo que el proceso, que el contagio fue por ahí, ya sea por el hermanito, porque todos son bebitos, entonces es como que puede ser el hermanito que le contagió al bebito y al final yo creo que por ahí tuvo que ver, ¿no? Bien, lo que le ha pasado a Elizabeth, doctores, le puede suceder a cualquier madre, a cualquier padre de familia, ¿no? ¿Los síntomas de la varicela se detectan de inmediato? Bueno, el inicio del cuadro es generalmente con un cuadro catarral o que semeja a un catarro o una infección de vías aéreas superiores. Por eso, en un principio se puede confundir con una gripe. Claro, sí, de inicio sí podría ser porque el niño tiene un poco de malestar, un poco de fiebre y quizá rinitis, coriza, ¿no? Un poquito de rinorrea. Sin embargo, esto dura máximo 2 días y después ya empieza a aparecer el brote, ¿no? Que ya hace el diagnóstico clínico que un médico o un pediatra lo puede diagnosticar perfectamente, ¿no? Ahora, cuando hablamos del brote, de las lesiones, a veces pensamos que las lesiones de la varicela y el sarampión son iguales, pero no es así. No. ¿Cuáles son las diferencias? Son completamente diferentes. En el caso de varicela, lo que vamos a ver es, de inicio, aparición de manchitas rojas, que rápidamente se convierten en vesículas, o sea, ampollitas pequeñas, que también evolucionan con rapidez y revientan espontáneamente
y después se van secando lo que va haciendo la costra, ¿no? Y cae, ¿no? Finalmente. Exacto. Si esto transcurre más o menos en un periodo de 3 a 4 días, si el niño es un niño sano previamente. El cuadro cambia cuando estamos ante un niño con algún tipo de enfermedad crónica o con inmunodepresión, ahí sí el tiempo de evolución va a ser mucho más largo, ¿no? ¿Y en el caso de sarampión? En el caso de sarampión lo que vemos es una erupción, nosotros le llamamos maculopapular, es decir, es enrojecida, son manchitas rojas, pero que tienen relieve, ¿no? Que es una pápula y que se van confluyendo en muchas zonas, ¿no? Y es generalizado. Ese es el Doctores, tipo de... en este caso, digamos que en ambas hay algo en común, que pican horrible. No, ¿No? no. El Ajá. prurito es, en varicela puede ocurrir, pero no es tan intenso. Y en sarampión tampoco. No, Ok. no es algo fundamental. Puede haber, pero en la varicela es algo leve, moderado, máximo, pero no es intenso. Pero, y creo que en la varicela empieza un poco en el tronco y luego se va hacia la cara, ¿cierto? Así es, Esa se una llama característica. Una característica ¿no? de la varicela. Sí. De la varicela, Doctores, de aquí tenemos para afuera. una llamada desde el Cercado de Lima. Vamos a escucharla. Susana, hola, te escuchamos, adelante. Aló, Sí, Susana, te escuchamos. aló. Bueno, se perdió la llamada, de repente enseguida volvemos a comunicarnos con Susana, pero hablando de preguntas, tenemos otra pregunta aquí en las redes sociales. Clotilde nos pregunta, ¿es recomendable usar medicina tópica para las lesiones de la varicela? Y por otro lado, ¿qué es el síndrome de Reyer? Ya. En cuanto al manejo de las lesiones, si es un niño sano y que tiene una evolución de la varicela normal, no es necesario administrar nada, solamente lo que es bien importante es la higiene y evitar que el niño se esté rascando si Para es que que le no pica. infecte las Entonces, lesiones, cortarle ¿no? bien las uñitas, mantenerlo limpio y la madre vigilar que las lesiones no se pongan rojas alrededor. El problema Entonces, de la varicela es la infección. Si hay poca higiene, puede el niño contaminarse con tierra o rascarse y por ahí introducir gérmenes. Entonces la lesión, que es una vesícula, ¿no? Que tiene enrojecimiento en la base, pero es pequeño, al infectarse vamos a ver que alrededor se empieza a formar como un halo rojo. Si ese halo va creciendo, ojo, ahí la madre debe acudir inmediatamente al médico con el niño, porque probablemente ahí se está produciendo una infección y ahí requiere ya un manejo especial. De lo contrario, si la evolución es normal, el niño es sano y hay higiene adecuada, no necesita ninguna crema ni estarle poniendo nada especial. Su baño diario y su higiene escrupulosa. entonces, Recorte de Clotilde, uñas, ¿no? lavado de manitos Ajá. del niño, ¿no? Ese tipo Entonces, de... a Clotilde le decimos que usted no recomienda entonces la medicina tópica. No, si es ¿no? un niño sano y limpio, no. Claro, y por otro lado, la pregunta que viene después, ¿qué es el síndrome de Reyer? El síndrome de Reyer es un síndrome que se produce y ya se ha vinculado a aquellos niños que tienen varicela, ¿no? O algún tipo de enfermedades virales y que se les administra aspirina o ácido acetil salicílico o medicamentos que están en el grupo de los salicilatos. Entonces, ¿qué significa? El niño hace un compromiso neurológico que puede llegar a una encefalitis, un compromiso sistémico y es un cuadro grave como complicación del uso de salicilatos en este tipo de cuadros. Por eso, en los niños que tienen varicela o que, por ejemplo, se les ha puesto la vacuna de varicela y hacen un poquito de fiebre, no se debe usar aspirina ni ese tipo de medicamentos. Perfecto. Doctor, ¿algo que complementar? Sí, lo que dice la doctora es muy importante en cuanto a la higiene de manos, porque esa es una manera para prevenir también el contagio con otras personas. Entonces es importante que no se estén tocando las heridas porque justamente ese es el foco por el cual pueden infectar y justamente la forma de transmisión es por contacto directo también. Sí. ¿No? Y hablando del contagio, luego tengo una pregunta preparada para ustedes, pero antes esta. ¿Por qué en adultos la piel del rostro les queda bastante agujereada y en los niños normal? Vanessa Vera. Después de la pausa, los doctores van a contestar. Ya regresamos en Junta Médica. Agujereada. Pero eso es...
Ya estamos de vuelta en Junta Médica. Se unen a la Junta el doctor Leslie Soto, médico internista e infectólogo, y también a mi mano izquierda, ¿no?, el doctor Luis Suárez, director del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Bienvenidos al programa. Señores, recuerde que estamos en vivo. Puede llamarnos al 619-0670 y también enviarnos sus consultas a través de las redes sociales y del correo electrónico juntamedica@tvperú.gov.pe. Doctor, hemos estado hablando del sarampión, ¿no?, en la primera parte del programa. Hay un nuevo rebrote aquí en el Perú, hay una alerta sanitaria ahora mismo en los hospitales de nuestro país. En este momento sabemos que esta persona se encuentra aislada en su domicilio, ¿no? Las personas que están a su alrededor también, ¿no?, han sido vacunadas, pero ¿cuál es el estado actual de este paciente? Muy buenos días. Sí, bueno, es el paciente de que estamos hablando, es el único caso confirmado que tenemos hasta el momento. Es un paciente que fue detectado en el Hospital Carrión del Callao. Es una persona que se ha movilizado entre Lima, Callao y Puno. Es por eso que el día 2 de marzo el Ministerio de Salud emitió esta alerta epidemiológica, ya que este paciente es el primer caso de transmisión autóctona en los últimos 17 años en el país. El último caso registrado de sarampión en el país fue el año 2000. Desde ahí no hemos vuelto a tener otro caso de sarampión de transmisión autóctona y es por eso la alarma. Cuando hablamos de sarampión no hablamos de cualquier virus. Es un virus de alta contagiosidad, es un virus que puede producir la muerte hasta en un porcentaje elevado de los niños y sobre todo si son desnutridos. Es por eso que nos preocupó tanto y se han tomado las medidas de bloqueo que corresponden, tanto de vacunación, de vigilancia y búsqueda de casos, que hasta el momento no nos ha permitido encontrar más casos. O sea, por ese lado estamos bien. Y ya este señor, que lo hemos tenido en aislamiento domiciliario, ya pasó los 21 días, que es el periodo de incubación máximo. Justo el día de ayer ha cumplido los 21 días del periodo de incubación máximo. Ya este señor no es contagioso, pero continuamos en vigilancia a nivel nacional. Si detectamos algún otro caso, poder tomar igualmente las medidas de contención. ¿Pero tiene que seguir en cuarentena este señor? ¿O ya puede salir a cualquier lado con total normalidad? A ver, hay dos términos. Un término es el aislamiento. El aislamiento que es para las personas que tienen la infección. Y lo que buscamos es que a partir de esa persona no se contagien a otro. Y la cuarentena es la observación de los contactos que posiblemente pudieran haberse contagiado. Sus familiares, 11 familiares de este señor han estado en cuarentena domiciliaria. O sea, en observación diaria, vigilándolos, y han evolucionado bien, ninguno ha desarrollado síntomas, y también están saliendo ya fuera del periodo de contagio, lo cual nos tranquiliza, y bueno, mantenemos la alerta, porque en cualquier momento pudiera aparecer otro caso. Usted comentó algo muy importante y es la vacunación. Hasta el momento se han vacunado ya ¿cuántos niños? ¿No? 380, si no me equivoco. A estos momentos deben ser ya más de 1000 los vacunados en el bloqueo. Porque hasta ayer era esa cifra. Lo que sucede es que se está haciendo varias modalidades. Tanto en el Callao, en la zona de Ventanilla, donde vive este señor, se ha hecho una vacunación de bloqueo casa por casa. O sea, las brigadas han salido casa por casa, empezando de lo más cercano de la vivienda, buscando si hay niños sin vacunar. Nuestro objetivo eran niños menores de 5 años. Se le pedía a la mamá la cartilla de vacunación y si no estaba vacunado o no tenía cartilla, se ha vacunado a los niños. Exactamente se ha hecho lo mismo en Puno, en la localidad de Vilque Chico, que es donde estuvo el señor. O sea, fue a visitar familiares a la zona. Igualmente se ha vacunado a todos los niños no vacunados que se encontró en la zona. Y simultáneamente a esto, o sea, en esta operación, son aproximadamente un poco más de 1000 personas que se han vacunado en la búsqueda casa por casa. Aparte de esto, se está pidiendo a toda la población que lleven a sus hijos menores de 5 años que no estén vacunados, que los lleven a los establecimientos de salud para recibir la vacuna contra el sarampión, que es una vacuna que se coloca a los 12 meses, o sea, al cumplir el año, y el refuerzo a los 18 meses. Entonces, de eso no tenemos datos, pero sabemos que muchísima gente ha acudido ya a los servicios de salud por su vacunación, porque es parte también del calendario nacional la vacuna antisarampión. Muy bien, qué importante. Doctor, tenemos una pregunta en las redes sociales, así que si mira a la izquierda la va a poder ver.
Antonella Puerta pregunta, gracias por tocar un tema tan importante. Si tuve varicela o sarampión cuando fui niña, ¿puedo volver a contraerlas? Generalmente este tipo de enfermedades, cuando se adquieren en la niñez, dan protección de por vida. O sea, no se vuelve a presentar. En el caso de la varicela hay una situación especial. El virus de la varicela es el mismo que produce una enfermedad que da en los adultos mayores llamado el herpes zóster, ¿no? Que es una forma de reactivación porque el virus queda, digamos, dormido en alguna zona del organismo, en los ganglios del sistema nervioso. Que ocurre después, generalmente después de los 60 años, aunque puede ocurrir también antes. Pero una vez que ha adquirido la enfermedad, no se vuelve a presentar otra vez. Importante saber eso. Más opiniones. Doctor Soto, usted también especializado en el tema. Sí, estamos viendo muchos pacientes más que nada con varicela en adultos, que también es una llamada de atención porque estamos muy preocupados porque estamos viendo gestantes con varicela y pacientes inmunocomprometidos. En el caso de sarampión es interesante justo conversar con el doctor Suárez, porque el tener un paciente nuevo acá ha hecho pues que todo el sistema nuevamente comience pues a ponerse en alerta, porque 17 años sin tener un caso y ahora con tanta migración que tenemos de muchas zonas, porque en nuestros alrededores hay casos de sarampión. Entonces somos un país que no tenemos sarampión, pero hay que ponernos las pilas actualmente. Como estaba viendo algunas preguntas, mucha gente está preocupada, vacunar a los niños menores de 1 año, usualmente da poca protección y después hay que volverlos a vacunar al año. Entonces, el refuerzo está muy bien. Más bien, doctor, las personas adultas actualmente en contacto, ¿hay vacuna para ellos actualmente acá? ¿Para sarampión? Para sarampión. Está llegando. Bien. O sea, la vacuna, hay 2 tipos de vacunas que se están usando en el país. La vacuna que se coloca en los menores de 5 años, que tiene para sarampión, rubiola y parotiditis, que es las paperas, la vacuna llamada triple viral. Y hay una vacuna que solamente tiene el componente sarampión-rubiola, ¿no? Que es la que utilizamos en adultos, ¿no? Como se ha estado usando la vacunación de rutina para niños, tenemos la SRP, que es la triple viral, que no se puede usar en adultos. Pero a través del mecanismo de la Organización Panamericana de la Salud se ha solicitado la vacuna SR, que es la vacuna para adultos. Esperamos tenerla en pocos días para poder también utilizarla si es que se presentara otro caso y es necesario proteger a grupos etarios mayores, ¿no? Estamos en esa operación. Doctor Guevara. Decía el doctor, ¿no?, a grupos sectarios mayores, ahí incluimos también a las gestantes. Sí, claro. Sí, como hemos mencionado, el año pasado hemos tenido 4 casos que han sido reportados de gestantes con varicela. Y estas gestantes tuvieron la varicela prácticamente en el último trimestre. Antes de dar el parto, se tomaron todas las medidas para estos casos, principalmente el aislamiento y unas medidas generales, porque no hay un tratamiento exactamente para la varicela. Finalmente dieron su parto y el parto, como conversábamos con la doctora, no hubo mayor problema con los 4 recién nacidos, sin ningún problema. Entonces, eso está muy bien, pero como ha señalado muy bien el doctor, es que está apareciendo varicela en adultos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Muy bien. Y ya una preguntita final. Soraya Cárdenas dice, buenos días, referente al tema, ¿se puede vacunar a niños con epilepsia, doctora? Sí, para el caso de varicela no hay ninguna contraindicación. Si es un niño que tiene sus controles apropiados y no tiene otra enfermedad, no hay problema. En el caso de sarampión tampoco, no hay contraindicaciones y pueden ser vacunados esos niños. ¿Sí? Perfecto. Bien, y hablando sobre este tema con los doctores de la Junta Médica, nuestra reportera del programa Aura nos ha preparado un informe, ¿no? Ella se fue, ¿a dónde? Al Instituto de Salud del Niño de Breña. Presten atención. Esta nueva ruta de la salud nos ha hecho seguirle el rastro al virus de la varicela. Por eso estamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Veamos qué tienen que decirnos los doctores en relación al lanzamiento de la nueva campaña de vacunación contra la varicela. Vamos a verlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. La razón por la cual lo estamos visitando es justamente porque se ha abierto la campaña para combatir el virus de la varicela. Sí es, ya hace aproximadamente una semana se hizo el lanzamiento aquí en nuestra institución de la campaña de vacunación contra la varicela. ¿Cuántos casos ya se vienen atendiendo aquí en el INSN?
Bueno, nosotros tenemos un constante recibimiento de pacientes con varicela durante todo el año, pero para la vacunación específicamente, del primer lote de 500 vacunas que se nos entregaron, hemos aplicado 450 y ya estamos preparados con 1000 más para seguir atendiendo a los niños. En esta primera inicio de vacunación en la campaña que se inicia, se está colocando a niños entre 1 año y año 11 meses, 29 días. Pero es importante explicarle al público cuál es la razón por la cual se ha tomado esta decisión. Lo que buscamos es primero prevenir al grupo pequeño que sale de su esquema de vacunación del año y que comienza a exponerse. Entonces, a ese grupo es al que queremos proteger, porque hasta parte de la protección está dentro de la lactancia. Conforme se van alejando de la lactancia, dejan de tener protección. Entonces, por eso es un buen momento también para aplicar la vacuna. Entonces, es como una acción en cadena. Exacto. Se protege al grupo pequeño para evitar los contagios futuros. Así es. Tenemos la información de que el Ministerio de Salud ha repartido una dosis de manera preventiva. Sin embargo, la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, recomienda hacer efectivas 2. ¿Cuál es la razón? Muchas personas han generado dudas en relación a esto, ¿no? En primer lugar, la varicela es considerada prácticamente una enfermedad benigna, pero con altos porcentajes de complicaciones en personas que no siguen las recomendaciones de control que debe haber con los niños cuando ya están con los cuadros de varicela. Entonces, entendido de que la vacunación en una sola dosis ya alcanza un alto nivel de protección, por lo general ya va a evitar las complicaciones. Normalmente los niños, cuando ya están con el caso de varicela, pueden venir y quedarse aquí por un periodo de tiempo. Siempre y cuando tengan complicación, porque un ambiente hospitalario para un niño con una varicela común podría resultar contraproducente. Un niño con varicela que no tiene ninguna complicación puede superarlo en casa manteniendo recomendaciones como un lavado frecuente con agua y jabón de las manos, cómo tratar de no lesionar las lesiones que provoca la varicela, no aperturarlas, tener una buena hidratación, controlar la fiebre y verificar que ningún signo de alarma vaya a aparecer en el niño. Y si los padres quieren traer a sus niños dentro del rango de edad que usted ha mencionado, que es de 1 año y algunos meses más, ¿cómo tienen que acercarse precisamente a las instituciones? Los niños deben venir portando su carnet de vacunación, acercarse en este caso a nuestro centro de inmunizaciones que está en la calle Independencia, al lado derecho de nuestra institución, y en ese momento van a pasar a ser vacunados contra varicela. Todo niño entre 1 año, año 11 meses y 29 días. Ninguno de ellos va a llegar al área de aislamiento de nosotros y nosotros estaríamos contentos de no tener niños con esas complicaciones, pero que si llegaran a ocurrir estamos preparados para atenderlos. Con esto terminamos nuestra ruta de estar atentos y prevenidos con esta nueva campaña de vacunación contra la varicela. Vamos contigo, Paola. Gracias, Aura. Hay un dato bien curioso que yo le quiero preguntar a los doctores. Por favor, estamos en el colegio, presten atención. Es que se tiende a decir, ¿no? O los papás dicen, si un niño tiene varicela, ya vamos a juntarlos a todos, a los primos, a los amigos, a todos, ¿no? Para que ya todos se contagien. Me lo van a responder. Pero antes tenemos una llamada. Shirley nos llama desde Arequipa. Así que, doctores, atención. Shirley, hola, buenos días. Buenos días. Tengo 26 años y tengo varicela, pero también tengo una niña de 6 años de nacida. Necesito saber si continúo dándole el pecho o debo aislarme. Doctores. Doctor Guevara. ¿Tiene una niña de qué? Una niña de 6 meses que está... Y una niña de 6 meses y la mamá tiene varicela. Su pregunta es si ella puede seguir dándole el pecho. Sí, bueno, en líneas generales, si ella está haciendo la varicela, es probable que una mínima cantidad, si es que pasaría a la leche, así que podría seguir dando de lactar. Yo creo que no tendría ningún problema con total normalidad. ¿De acuerdo, doctores? El problema, bueno, como la mamá está en contacto con la niña ella prácticamente adquirió el virus, o sea, estaría ahora en periodo de incubación, pero hay que proteger a la niña. Se calcula como ha habido un contacto así, se le puede iniciar, dado la edad de la niña, claro, si fuera una niña mayor, no habría problema, pero como tiene 6 meses, la recomendación sería más o menos al 7º día se le puede administrar aciclovir para que no haga un cuadro tan severo. Vacuna todavía no puede recibir por la edad, entonces no podemos protegerla en ese sentido, pero que la lleve a un pediatra, que la evalúe, y la recomendación es más o menos al 7º día de administración de aciclovir,
para atenuar la sintomatología. Yo creo, doctora, que en algunos lugares que dan vacuna muy tempranamente, después hay que volverla a dar nuevamente. Sí, la edad mínima que se recomienda son 9 meses, pero ella tiene 6. Sí, por eso. Entonces acá sí En nos convendría no darle entra mejor aciclovir. Mejor, sí, claro. pero al 7º día con su pediatra él le va a poder administrar. Buen control. Muy bien. Y hablando de vacunas, usted tenía un nuevo dato, ¿no?, sobre las vacunas de la varicela. Sí, han llegado ya 100.000 dosis de varicela que están distribuidos en los establecimientos de salud del país y hay otro lote de otras 100.000 dosis que están llegando en los próximos días. Este año la vacuna de la varicela se está distribuyendo a través de los hospitales y progresivamente los demás establecimientos de salud van a contar con la vacuna y esperamos que a partir del próximo año ya con una cobertura de 100% de establecimientos de salud del país. Muy bien. Y ahora sí quiero que me respondan la pregunta que había dejado en el tintero. ¿Es verdad que cuando un niño tiene varicela hay que juntarlos junto a otros para que ya se contagien de una vez? Porque puede ser peligroso. Imagínense que otro niño no tenga unas buenas defensas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de hacer estos experimentos casi? Bueno, hacían las abuelas, ¿no? Cuando había uno de los hijos con varicela, los juntaban, los bañaban juntos a todos y todos se contagiaban. En teoría, los niños menores de 12 años se supone que tienen buenas defensas, no requieren incluso tratamiento con aciclovir, van ligeros, pero habría que ver actualmente con tantas enfermedades que hay, ¿no?, tantas cosas nuevas que existen, habría que evaluarlos más bien a cada uno de ellos para ver si podría ser esa recomendación. El problema es que en ese grupo de niños que se pueden contagiar no podemos identificar, la mamá no va a identificar si hay algún niño que tiene algún problema de inmunodeficiencia o de repente hay un niño con un problema renal crónico, una neumopatía crónica, ¿no? Que va a ser más susceptible al virus y que a él no le va a dar una... La varicela en general es una enfermedad benigna, en un niño normal, ¿no? En general es benigna, pero cuando afecta a grupos que tienen una enfermedad previa, ahí sí la varicela es severa, incluso llegando al riesgo de muerte y complicaciones graves, ¿no? Entonces, eso de hacer ese tipo de experimentos, pero sin conocimiento, no se recomienda en la actualidad. Ya lo saben, no lo hagan. Claro, en general la idea es prevenir que alguien le dé varicela, no es que le dé varicela, o sea, la idea es que a nadie le pueda dar varicela, que hay mecanismos, como ya lo mencionó el doctor, de la vacuna, para que puedan prevenir, eso es lo más importante. Muy bien. Seguimos con las llamadas telefónicas y además continúan las llamadas desde Arequipa. Soledad Quispe. Soledad, te escuchamos. Adelante. Buenos días. Tengo una pregunta. Tengo una niña de 8 años que no ha recibido sus vacunas completas del sarampión y de la varicela y yo quisiera hacerle poner ahorita las vacunas, pero tengo miedo que le haga algún daño. Quisiera saber si le puede afectar o no. ¿Me escucharon bien? Sí, la niña tiene 8 años. Vacuna para varicela puede recibir perfectamente y la vacuna para sarampión también. También. Sí. Perfecto. Nuevamente en Junta Médica, una brevísima pausa, pero no se muevan porque ya regresamos. Gracias por acompañarnos en Junta Médica. Nos han llegado más preguntas a través de las redes sociales, esta vez por el Twitter. Leslie Vilca, su tocayo. Buenos días. Mi niño tuvo síndrome de piel escalada a los 2 años a causa de la varicela. ¿Le puede ocasionar alguna secuela? Estuvo 12 horas en cuidados intensivos. Y de Leslie a Leslie. Mira, lo que estamos justo discutiendo, lo más probable es que se haya sobreinfectado y esto haya causado pues el problema de la piel escaldada y que la llevó por la infección severa a cuidados intensivos. Pero en teoría esta infección se va a curar y no debería dejar ningún tipo de secuela. Entonces, quizás alguna costra por ahí, de alguna herida que haya tenido, pero no debería dejar secuela para nada. Muy bien. Ahora yo tengo otra consulta para ustedes, ¿no? Nos ha pasado que cuando ya somos adultos nos preguntan, ¿tú tuviste sarampión o varicela? Y nos quedamos pensando porque no nos acordamos, ¿no? Porque éramos quizás muy pequeñitos, no sabemos si tuvimos varicela o sarampión. Le preguntamos a la mamá y dice, no me acuerdo. ¿Cómo podemos saberlo? Serología. Bueno, existen algunas pruebas serológicas que se pueden realizar, ¿no?
No es muy común hacer ese tipo de solicitudes, pero en laboratorio se pueden hacer pruebas serológicas con sangre, con una muestra de sangre, y ahí se determina la presencia de anticuerpos. Claro, ¿no? Claro, lo que indicaría que ha habido infección previa, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas mamás, ¿no?, que no toman muy en serio el tema del calendario de las vacunas y se les pasa? Bueno, eso es poner en riesgo a sus niños en la actualidad, porque la vacuna ya se ha demostrado, la vacunación, las inmunizaciones en general, han producido un cambio en el mundo, prácticamente en la población mundial. Se ha impedido un montón de muertes, han sido muy eficaces en evitar muertes infantiles. Se dice que la importancia de la vacuna en cuanto a salud pública es tan importante como el agua potable. Desde que hubo agua potable se eliminaron un montón de enfermedades. Igualmente con inmunizaciones ha ocurrido lo mismo. Y las mamás deben tomar conciencia de que deben cumplir el calendario de vacunas más o menos de acuerdo a lo que indica el calendario. Porque se les pasa una vacuna, después se les pasa otra, tienen contacto con un niño con la enfermedad y se infectan. Y ahí el riesgo de muerte es muy probable, ¿no? Ajá. Y ahora al revés. Pongamos el caso de que esta señora ha vacunado a su hijo, pero se le olvidó y lo vuelve a vacunar. ¿Qué pasaría ahí? En realidad no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema si se le pasó y no lo ha sido vacuna una por sola 2 veces. vacuna más, no hay problema, porque se le pasen varias ahí sí, ¿no? ¿Algo que decir al respecto, doctor? No, igualmente, que no hay problema. Yo quisiera aprovechar para agradecer realmente la respuesta de los padres de familia que en estos 5 o 6 días que pasaron después de la alerta epidemiológica han llevado a sus niños a vacunar, ¿no? He podido ver, ayer he estado por varios establecimientos de salud del Callao y hemos visto cómo los papás llegaban muy temprano con sus niños para vacunarlos. Desde el Ministerio de Salud hemos tratado de actuar como un sistema moderno, dando una alerta epidemiológica con total transparencia. A las horas de que sabíamos desde el caso confirmado, se emitió la alerta epidemiológica, se dio el aviso a la población, se dio el aviso a todos los servicios de salud. Eso nos ha permitido poder tomar acciones rápidas y esperemos que no haya transmisión secundaria y que el bloqueo que hemos tomado haya sido efectivo. Sarampión, vuelvo a repetir, no es cualquier virus. Es un asesino suelto que está en la comunidad y hemos tratado de cercarlo para evitar de que se transmita a otras personas. Antes de la vacuna, como comentaba la doctora, aquí en el Perú, si nos vamos a los años 60, 70, antes de que empiece la vacunación, Perú reportaba más de 15.000 casos de sarampión y aproximadamente 500 muertes anuales. Gracias a la vacuna, a partir del año 2000 estamos libres de sarampión y esperemos continuar así. Muy bien. Tenemos más preguntas de ustedes. Si me acompaña a verlas. Kevin Logan dice, ¿cómo regularizar la vacunación de SPR a un niño que no ha sido vacunado de sarampión hasta sus 18 meses? Inmediatamente hay que vacunarlo. En el momento en que la madre se da cuenta que no lo había vacunado, se le pasó, inmediatamente debe vacunarse ese niño porque está en riesgo. No solamente para sarampión, sino para las otras enfermedades, ¿no? Parotiditis, rubiola, que también a veces pueden tener complicaciones. Ahora, es bien importante que la población aprenda a diferenciar. La varicela en realidad, en comparación al sarampión, es una enfermedad que podríamos catalogar hasta de benigna, si no hay complicaciones, que son pocas en realidad. El sarampión sí es una enfermedad severa, que puede llevar a gravedad, que fácilmente al niño le da neumonía, bronconeumonía, encefalitis. Entonces, es un cuadro realmente severo y ahí sí hay que llamar a la población a que tome conciencia de eso. Y si los niños no han sido vacunados, inmediatamente el ministerio tiene vacunas al alcance de todos y proceder a vacunar. Todo es gratuito, sí, exactamente. Y está muy bien, ¿no, doctora, que usted haga esas diferencias? Porque como decíamos al inicio, a veces la gente tiende a confundir, ¿no? Varicela con sarampión, a veces solo nos guiamos por las lesiones, pero no sabemos todo lo que trae detrás, ¿no? Las complicaciones también, ¿no? Y que el sarampión es mucho más complicado que la varicela. Tenemos más preguntas de redes, pero chiquitito, doctor Soto, ¿usted quería comentar algo? Lo otro que debe contar es que si la persona no recibió vacunas de niños, en adultos van a hacer un cuadro mucho más severo. El adulto se hace cuadros mucho más severos de varicela y de sarampión. Ahí ambas se comportan muy mal. Por lo tanto, hay que vacunar a los niños desde ya para que en adelante no vayan a sufrir estas enfermedades y las complicaciones que podrían tener hay que evitarlas. Muy bien, más preguntas. Ambitar dice, ¿la medida de alerta para el sarampión también es para los bebés menores de 1 año?
La medida de alerta en realidad es para toda la población, para toda la población. Y en sarampión la vacunación es a partir del año también. Y bien importante, si el niño es un lactante pequeño, que esté recibiendo lactancia materna, porque la mamá que tuvo sarampión a través de la leche materna le está transmitiendo anticuerpos, lo está protegiendo al niño contra todas las enfermedades que ella tuvo. Si tuvo sarampión, ella tiene anticuerpos contra el sarampión, con los cuales puede proteger a su niño los primeros meses de vida. Igual en varicela y todas las enfermedades infecciosas. Muy bien, tenemos otra llamada del público, nos están llamando desde Moyobamba. Fíjense, nos ven a nivel nacional. Valeria González. Valeria, adelante, te escuchamos. Buenos días. Tengo una niña de 1 año y 11 meses. Ella tiene varicela ahorita, lleva 5 días. Quisiera saber si le puedo aplicar la vacuna o tengo que esperar. La vacuna contra varicela, evidentemente ya no, porque ya tuvo vacuna para varicela, ¿no? Ahora, si no la vacunó contra sarampión, ahí sí tiene que esperar por lo menos 1 mes de la finalización de la enfermedad de varicela para poder recibirla, porque en este momento ella está en un periodo de producción de anticuerpos que pueden interferir con la siguiente vacuna de sarampión. ¿Algo más que complementar, doctor? Sí, a propósito de la llamada de Moyobamba, para toda la población de nuestra Amazonía, la varicela es la enfermedad que en la selva se conoce popularmente como quitamuro, que es muy frecuente en los niños y la población la conoce muy bien. En varicela, como han dicho nuestros colegas, es muy benigna esta enfermedad. El problema son las complicaciones infecciosas y que tienen que ver con la higiene durante el cuadro clínico. Ya la doctora repitió que hay que tener las uñitas muy cortas de los niños, bañarlo con agua y jabón y sobre todo la persona que lo atiende, la mamá, debe tener mucho cuidado. El riesgo de complicaciones infecciosas es lo que puede llevar a la muerte en la mayoría de los casos, ¿no? Pero la misma enfermedad es muy raro que produzca la muerte. Muy bien. Nos queda poquito tiempo para acabar el programa, así que doctores, les voy a pedir que por favor nos puedan brindar unas conclusiones finales sobre este tema, ¿no? La prevención, por favor, la prevención es lo primero. Hay que vacunar a todos los niños actualmente para varicela, para sarampión. Esta enfermedad es benigna, la varicela, el sarampión es más peligrosa. En adultos es mucho más complicada. Por favor, hay vacunas gratuitas, el Ministerio lo está ofreciendo, por favor lleven a sus niños. La prevención y la leche materna que transmite los anticuerpos, defensas a los niños en ese momento, es la otra vacuna que la mamá misma le puede dar a su hijo y lo está protegiendo desde que nace hasta que le toque las vacunas según calendario de vacunación. ¿El doctor Guevara? Sí, en general, para toda mujer que está en edad reproductiva, o sea, que puede tener hijos, siempre es recomendable de que si es que no tiene la vacuna contra el sarampión, deba vacunarse antes. Igual podría ser la vacuna contra la varicela, es mucho mejor que lo haga. Y como siempre, planificar el embarazo, ¿no? Prepararse para el embarazo. No es que el embarazo se dé así nada más, sino que tiene que prepararse la mujer nutricionalmente, inmunológicamente, para tener el mejor resultado durante su embarazo. Bueno, yo quiero hacer un llamado a la población, a las mamás en especial que ven a los niños, porque en nuestro país estamos viviendo actualmente un problema, que es la baja cobertura de vacunas. ¿Eso qué significa? Que de 100 niños que deben ser vacunados, solamente están llevando a vacunar 60 o 70 aproximadamente. Eso está poniendo en riesgo a sus mismos niños a infectarse de infecciones severas. Entonces, tienen que tomar conciencia de la importancia que tiene la vacunación para los niños. No tengan temor. Las vacunas que administra el Ministerio, además de ser gratuitas, son seguras, son calificadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es falso lo que dicen algunos grupos antivacunas que manifiestan que las vacunas hacen daño, que producen algunas enfermedades del sistema nervioso. Eso es falso. Se han hecho grandes estudios científicos de mucho valor a nivel mundial y eso ha sido desechado. Entonces, por favor, sin temor, vacunen a sus niños. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya para concluir, doctor. Lo principal es que toda la población sepa que aún estamos en alerta epidemiológica, toda persona con fiebre y erupción de cualquier edad debe acudir inmediatamente a un establecimiento de salud. Si se trata de un niño pequeño, debe ser llevado por sus padres. Mientras más rápido
mejor para poder tomar las medidas inmediatamente, y a todos los niños menores de 5 años que no han sido vacunados aún para el sarampión, que acudan a los servicios de salud, que sean llevados por sus padres, y mi agradecimiento ya por la respuesta que estamos viendo, y mi agradecimiento también a ustedes por este excelente programa que creo que nos está ayudando muchísimo para las medidas de salud pública en la población. Claro que sí, para eso está la Junta Médica, para servir de guía, para estar al servicio de la población. Doctores, muchísimas gracias por haber estado en el programa y a las mamás que acuden con sus hijos a que le pongan la vacuna, que no sufran, porque al final son las que sufren más, son ellas, no empiezan a llorar más que los chiquitos. Eso es cierto. Señores, nos vamos. Mañana hablaremos de infertilidad. Ya lo sabe, puede llamar al 619-0670 y también comunicarse vía redes sociales con la Junta Médica. Mañana leeremos todas sus consultas aquí en el programa. Rapidito, agradecimientos a YouTube y a Motivos Spa. Mañana nos vemos, 9 de la mañana. Se quedan con Jaime Lertora y a lo grande. Chao.